ya tenemos en línea a nuestra compañera Pamela Mackey y con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio. Sí, que hoy hablaremos sobre homenaje a quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria. Buenos días, Pame. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Pame, anduviste con actividades de homenaje a mujeres Así campesinas, es. ¿verdad? Vieron que en el territorio siempre pasan cosas, muchas cosas, y por eso siempre es importante este espacio, porque son las noticias que no salen en los medios hegemónicos y por eso es importante compartirlas acá en estos espacios populares, alternativos y comunitarios. Y bueno, en este caso compartirles que hace unos días se hizo un homenaje, una actividad muy linda, muy sentida, un homenaje a quienes han dado toda su vida, han trabajado toda su vida para garantizar la soberanía alimentaria, porque bueno, la excusa, digamos, fue que el 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural y el 16 de octubre es el Día de la Soberanía Alimentaria, que ahí vamos a charlar un poquito qué son, por qué esas fechas y de qué se trata. Pero bueno, contarles que este homenaje se hizo en Santa Rosa del Conlara, que es un pueblo vecino, de unos 10 vecinos de Merlo, que tiene unos 10.000 habitantes. Santa Rosa, bueno, ha sido capital del departamento, porque por ahí pasaba el tren, así que en su momento era un lugar muy importante. Y después, proceso que ha pasado con muchos de los pueblos de todo el territorio, la verdad, argentino, bueno, cuando el tren dejó de pasar, modificó muchísimo la economía del lugar y eso hizo que, bueno, tenga dificultades ahí con el desarrollo más económico y demás. Entonces hoy tal vez tiene más una actividad vinculada a la cuestión del turismo, de la construcción, sobre todo vinculada acá a Merlo. Eso como para tener una idea, situarnos en el territorio, ¿no? Pero bueno, contarles de que este homenaje, en este caso se homenajearon a 6 personas, 6 campesinos y campesinas de parajes que están cerquita de San Luis, de Santa Rosa, entre Santa Rosa y Concarán, a María Pérez, que es del paraje de Los Lobos, al Tata Ortiz, que es de Quebrada de Cautana, a Marcos Ávila y Marta Oviedo, que es del paraje de Los Peros, a la Tuca Godoy, que es de Bajo de Vélez, y a Ángela Pérez de Los Lobos. Una actividad que no suele ser muy frecuente, esto de homenajear a personas campesinas, ¿no? En vida, que también eso es súper importante, sí. Porque si no nos acordamos, bueno, cuando ya no están entre nosotres, y bueno, por eso también fue muy sentido. Compartirles que vinieron alumnos y alumnas de la escuela agrotécnica que hay en Santa Rosa, vinieron 4 directoras de escuelas rurales y vinieron autoridades, además obviamente de vecinos y vecinas, vino la intendenta, vino concejala, vino una candidata a diputada, y lo llamativo de esto es que, por ejemplo, no conocían el concepto de soberanía alimentaria, que ahí, bueno, da para hablar mucho sobre eso, porque para quienes estamos ahí un poco involucradas con la cuestión de la alimentación, es como principal y primordial este concepto. Sí. Por ahí se lo suele confundir con la idea de seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es un concepto que han usado organismos internacionales como la ONU para básicamente decir que, bueno, es el derecho a garantizar la comida, ¿no? Sin problematizar demasiado. O sea, que todas las personas tengan que comer, básicamente, sin pensar de dónde viene, cómo está hecho, quiénes lo hicieron, ¿no? Es como, bueno, si todo el mundo come arroz, ya está garantizada la seguridad alimentaria. Y bueno, un y poco... que esté bien empaquetado. Y que esté bien empaquetado con las normas que correspondan. Y ahí se acabó lo que se da. Sí, exactamente. Y bueno,
como en contraposición o levantando un poco problematizando este concepto, si se quiere, ya en 1996 es la Vía Campesina, que es esta organización que es internacional, que aglutina un montón de organizaciones campesinas, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena acá en Argentina. La Vía Campesina es quien irrumpe en lo que era en ese momento la cumbre mundial de la alimentación, porque la ONU hablaba, bueno, de la alimentación, y bueno, participa, esto fue en Roma en 1996, participa con un documento donde empieza a hablar de la soberanía alimentaria y de un futuro sin hambre. Entonces, bueno, empieza a complejizar, ¿no? Es esto de que no solo tenemos que comer, sino también pensar qué comemos, de dónde viene nuestro alimento, qué necesitamos para garantizar el alimento, ¿no? La distribución de la tierra, del agua, de las semillas. Entonces, la Vía Campesina es quien propone, digamos, este concepto de soberanía alimentaria vinculado al derecho de los pueblos a definir todo esto que acabo de nombrar, a definir cómo producir el alimento y también poner en cuestión estas cuestiones básicas, la tierra, el agua, la semilla, los medios de producción, ¿no? El acceso a la tecnología, bueno, muy, muy importante. Y hace poquitos años, en el 2017, fue que se reconoce el trabajo de las mujeres rurales. Un día antes, o sea, el 15 de octubre, el 16 de octubre, es el Día de la Soberanía Alimentaria, y el 15 lo pegaron al Día de las Mujeres Rurales, que es más reciente, desde 2017, reconociendo todos los trabajos que hacen las mujeres para garantizar justamente los alimentos sanos, bueno, alimentos que se hacen sin productos químicos, que en general se producen y se venden cerquita, ¿no? Como en el mismo lugar. Entonces las mujeres ahí reconocidas como sujetas protagónicas a la hora de garantizar la soberanía alimentaria. Bueno, y con esa excusa de los 2 días, digamos, es que se hizo este homenaje que fue muy, muy lindo. Acá tengo uno de los textitos, sí. ¿Te van a decir algo? No, Pame, decía que qué interesante esta articulación que podemos hacer sobre la posibilidad de homenajear a mujeres y a personas en general que vienen desde hace años en sus parajes, en sus pequeños lugares, sosteniendo una tarea vinculada a la soberanía alimentaria, y que en esa actividad haya funcionarios que no saben del tema. Sí. Que vos nos estás contando, bueno, de su importancia, y quienes venimos aquí habitando espacios comunitarios sabemos, en mayor o en menor medida siempre venimos hablando de estos temas y de su importancia, y es llamativo que haya funcionarios que no sepan del tema. Tal cual. Ahí, digamos, se puede hacer 2 lecturas que inclusive es parte de un poco los análisis. Por un lado, la necesidad de que el campo impregne más de su lógica, de sus conocimientos, de sus conceptos en los pueblos y en las ciudades, porque el campo tiene mucho para decir, ¿no? Lo campesino. Por otro lado, puede caber hasta el debate, digamos, y la reflexión acerca de cuánto es la responsabilidad de las organizaciones para poner en agenda estas temáticas. Se lo puede tomar desde ese lado. Y bueno, y por otro lado, obviamente, la responsabilidad de que quienes tienen el poder, fueron elegidos para gobernar, para tomar decisiones, para pensar las políticas públicas, y más en una zona como esta, ¿no? En un lugar como Santa Rosa, donde hay un montón de familias campesinas, donde está rodeado de parajes rurales, donde tiene una historia, una trayectoria de producción de alimentos de todo tipo. Entonces, bueno, también cabe ahí la responsabilidad de que quienes nos gobiernan, quienes están en esos lugares de toma de decisión, puedan realmente formarse
y escuchar, ¿no? Y estar inquietos, inquietas a lo que sucede alrededor, básicamente. Eso es como una de las cuestiones que también dejó este homenaje, ¿no? Yo tengo acá uno de los textitos para compartirles, si les da gana. Dale, hay varias. Te escuchamos. Están los textos de varias de los compañeros y compañeras que fueron homenajeados, pero acá tengo uno que es el de María Pérez, que ella es de Los Lobos, y bueno, ahí se los comparto. Dale. Dice así: María Pérez es la señora de 76 años que desde que nació habita en esa casa cerquita del camino en Los Lobos. ¿Cuál casa?, se pregunta usted. Esa casa que siempre está llena, con los hijos, con los nietos y los bisnietos. ¿Cuál casa?, se pregunta usted. Esa que tiene el algarrobo adelante y que siempre están las gallinas buscando bichitos. La casa que tiene una galería larga, donde siempre hay lugar para que se acerque a comer un puchero, donde siempre se recibe a todos y a todas. La casa donde se hacen los eventos, los cumpleaños, los beneficios de todo el paraje de Los Lobos. Hasta velatorios se han hecho en la casa de María. Y claro, en la casa de María también está la canchita de fútbol. Y si el evento no es en su casa y es en la capilla, María Pérez está igual. Siempre llena de solidaridad, donando una gallina hervida o en la enorme tarea del relleno y el repugne de las empanadas. La casa de María se ve desde el camino y un poquito más atrás está la cañada. Esa cañadita que junta agua de las lomas y riega los trabajos de María, los maíces y zapallos que desde Chipca supo sembrar y cosechar con sus manos. Y un poco más atrás, seguro que todavía se ven los caminos que durante años hicieron sus cabras. En su casa también hay un poema que le dedicó a algún vecino. No sabe decir que no si le piden un favor, porque esos enormes, grandes gestos hacen a la comunidad, porque la solidaridad también hace a la soberanía alimentaria. Gracias por tu trabajo, María. Qué hermoso, Pame, qué hermoso. Y hermoso pensar que María ha sido parte de este homenaje en vida, como decías al principio. Sí, muy lindo. Y muy fuerte esta idea de comunidad, ¿no? Y de cómo, bueno, un montón de cuestiones que salían ahí, porque después cada uno pasó a hablar, ¿no? Y rememoraba, contaban historias, anécdotas, y que tiene que ver con la identidad del lugar, tiene que ver con cómo se construye comunidad en los parajes, cómo realmente han dedicado una vida a trabajar la tierra, a producir alimentos, y cómo muchas veces desde los pueblos se invisibiliza, se ignora, ¿no? Porque bueno, de estas 6 personas que fueron homenajeadas, prácticamente tenemos más que la canasta básica de alimentos, porque había quienes, bueno, producen las cabras, la carne, la leche, los quesos, los dulces, el zapallo, el maíz, la papa, las verduras. O sea, teníamos ahí a nuestro alrededor realmente los y las protagonistas de quienes garantizan esta soberanía alimentaria. Y bueno, es necesario visibilizarlo, es necesario reconocerlo como un trabajo esencial, ¿no? Sobre todo eso, el trabajo de producir alimentos sanos es fundamental para la vida de las personas y para la vida de la naturaleza, porque bueno, son quienes producen sin agroquímicos, ¿no? La comercialización inclusive, bueno, hay otro de los relatos muy lindos, que es lo de Marcos y Marta del paraje de Los Peros, que llevaban en sulky la leche al pueblo. Así que bueno, nada, compartirles eso, un homenaje que fue muy emotivo, que movilizó en la comunidad y que es necesario, ¿no? De estos espacios. También hay que tomarlo hasta como un espacio de formación.
Y bueno, y el sinfín de parajes que hay en cada una de las provincias de Argentina que tienen sus comunidades, que resisten, y bueno, ahí interesante este proceso, ahí los fuiste nombrando y se me fue armando el mapita de algunos parajes que conozco. Y como siempre están invisibilizados, siempre esto de que todo ocurre en las ciudades, pero bueno, hay ahí pequeños terruños en cada provincia donde pasan cosas y cosas Totalmente, importantes. sí, que tal vez si uno piensa, bueno, como referencialidad en este territorio es Merlo, y uno piensa, bueno, el turismo, ¿no? Liga el progreso a ese modelo de turismo, y cuando en realidad, por ejemplo, los chivos, que es el producto estrella para el turismo en Merlo, vienen de estos parajes, lo hacen... Se nos cortó ahí la llamada. Bueno, se cortó, no, decía esto de que justamente cuando en el imaginario uno piensa en este territorio y piensa en Merlo, ¿no? Y en el turismo, y justamente como producto estrella para el turismo es el chivo, y el chivo lo hacen estos hombres y mujeres que están en el campo, y muchas veces no se ve, pero son quienes garantizan, digamos, este alimento. Bien. Así que está bueno poder hablar de esto, mostrarlo. Bien. Bueno, Pame, te agradecemos el tiempo, la columna, hermoso poder hablar de estos temas y que nos los traigas aquí, nos relates con testimonio incluido. Una joyita, te agradecemos un montón. Gracias, y bueno, nos escuchamos otro martes acá en el Enredando. Nos escuchamos. Abrazos, Pamela. Abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos a Pamela Mackey con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, y hoy con un homenaje a quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.